Pierre Bourdieu. El punto de vista del autor. Posición, disposición y toma de posición. El campo es una red de relaciones objetivas, de dominación o subordinación, de complementariedad o antagonismo, etc., entre posiciones, por ejemplo, la que corresponde a un género, como la novela, o a una subcategoría como la novela mundana, o, desde otro punto de vista, la que identifica una revista, un salón o un cenáculo como los lugares de reunión de un grupo de productores. Cada posición está objetivamente definida por su relación objetiva con las demás posiciones, o, en otros términos, por el sistema de propiedades pertinentes, es decir, eficientes, que permiten situarla en relación con todas las demás en la estructura de la distribución global de las propiedades. Todas las posiciones dependen, en su existencia misma, y en las determinaciones que imponen a sus ocupantes, de su situación actual y potencial en la estructura del campo, es decir, en la estructura del reparto de las especies de capital, o de poder, cuya posesión controla la obtención de beneficios específicos, como el prestigio literario, que están puestos en juego en el campo. A las diferentes posiciones, que en un universo tan poco institucionalizado como el campo literario o artístico solo se dejan aprender a través de las propiedades de sus ocupantes, corresponden tomas de posición homólogas, obras literarias o artísticas evidentemente, pero también actos y discursos políticos, manifiestos o polémicas, etc., lo que impone la recusación de la alternativa entre la lectura interna de la obra y la explicación a través de las condiciones sociales de su producción o su consumo. En fase de equilibrio, el espacio de las posiciones tiende a controlar el espacio de las tomas de posición. En los intereses específicos asociados a las diferentes posiciones en el campo literario es donde hay que buscar el principio de las tomas de posición literarias, etc., incluso de las tomas de posición políticas fuera del campo. Los historiadores, que solían recorrer el camino inverso, acabaron por descubrir, con Robert Darnton, lo que una revolución política podía deberles a las contradicciones y a los conflictos de la República de las Letras. Punto. Los artistas no perciben realmente su relación con el burgués, más que a través de su relación con el arte burgués, o, más ampliamente, con los agentes o las instituciones que encarnan y expresan la necesidad, burguesas en el seno mismo del campo, como el artista burgués. Resumiendo, las determinaciones externas tan solo se ejercen por mediación de las fuerzas y de las formas específicas del campo, es decir, tras haber padecido una reestructuración tanto más importante cuanto que el campo es más autónomo, más capaz de imponer su lógica específica, que tan solo es la objetivación de toda su historia en instituciones y mecanismos. Por lo tanto, siempre y cuando tengamos en cuenta la lógica específica del campo como espacio de posiciones y de tomas de posición reales y potenciales, espacio de los posibles o problemático, podremos comprender adecuadamente la forma que las fuerzas externas pueden adquirir, al cabo de su retraducción según esta lógica, tanto si se trata de determinaciones sociales que actúan a través de los hábitos de los productores que éstas han moldeado perdurablemente o de las que se ejercen sobre el campo en el momento mismo de la producción de la obra, una crisis económica o un movimiento de expansión, una revolución o una epidemia. Dicho de otro modo, las determinaciones económicas o morfológicas solo se ejercen a través de la estructura específica del campo y pueden tomar las vías más inesperadas, ya que la expansión económica puede, por ejemplo, ejercer sus efectos más importantes mediante mediaciones tales como el incremento del volumen de los productores o del público de los lectores o de los espectadores. El campo literario, etc., es un campo de fuerzas que se ejercen sobre todos aquellos que penetran en él, y de forma diferencial según la posición que ocupan, por ejemplo, tomando puntos muy alejados, la de un dramaturgo de éxito o la de un poeta de vanguardia, al tiempo que es un campo de luchas de competencia que tienden a conservar o a transformar ese campo de fuerzas. Y las tomas de posición, obras, manifiestos o manifestaciones políticas, etc., que se pueden y deben tratar como sistemas de oposiciones para las necesidades del análisis, no son el resultado de una forma cualquiera de acuerdo objetivo, sino el producto y el envite de un conflicto permanente. Dicho de otro modo, el principio generador y unificador de este sistema es la propia lucha. La correspondencia entre tal o cual posición y tal o cual toma de posición no se establece directamente, sino solo por mediación de los dos sistemas de diferencias, de desfases diferenciales, de oposiciones pertinentes en las que están insertadas, y veremos así que los diferentes géneros, estilos, formas, maneras, etc., son unos para otros lo que son entre ellos los autores correspondientes. Cada toma de posición, temática,
estilística, etc., se define, objetiva y a veces intencionalmente, respecto al universo de las tomas de posición y respecto a la problemática como espacio de los posibles que están indicados o sugeridos. Recibe su valor distintivo de la relación negativa que le une a las tomas de posición coexistentes a las cuales se refiere objetivamente y que la determinan delimitándola. De ello se desprende, por ejemplo, que el sentido y el valor de una toma de posición, género artístico, obra particular, etc., cambian automáticamente, mientras que ésta permanece idéntica, cuando cambia el universo de las opciones sustituibles que se hallan simultáneamente a disposición de la elección de los productores y los consumidores. Este efecto se ejerce prioritariamente sobre las obras llamadas clásicas, que no cesan de cambiar a medida que cambia el universo de las obras coexistentes. Ello se percibe con toda claridad cuando la mera repetición de una obra del pasado en un campo profundamente transformado produce un efecto de parodia automático. En el teatro, por ejemplo, este efecto puede obligar a distanciarse ligeramente respecto a un texto que ya no es posible defender tal cual. Se comprende que los esfuerzos de los escritores por controlar la acogida de su obra estén siempre parcialmente condenados al fracaso, aunque tan solo fuera porque el propio efecto de sus obras tal vez hubiera podido transformar las condiciones de su acogida por parte del público y porque no deberían haber escrito muchas de las cosas que han escrito ni haberlas escrito como las han escrito, por ejemplo, al recurrir a estrategias retóricas tratando de arrimar el ascua a sus sardinas y se les hubiese otorgado de antemano todo lo que ese se les otorga retrospectivamente. Nos libramos así de la eternización y la absolutización que lleva a cabo la teoría literaria cuando constituye en esencia transhistórica de un género todas las propiedades que le debe a su posición histórica en una estructura jerarquizada de diferencias. Pero no por ello se condena a uno a la inmersión historicista en la singularidad de una situación particular. En efecto, tan solo el análisis comparado de las variaciones de las propiedades relacionales impartidas a los diferentes géneros en campos diferentes puede conducir a los verdaderos invariantes, como el hecho de que la jerarquía de los géneros, o, en otro universo, de las disciplinas, parezca siempre y en cualquier lugar uno de los principales factores determinantes de las prácticas de producción y de acogida de las obras. La ciencia de la obra de arte, por lo tanto, tiene por objeto propio la relación entre dos estructuras, la estructura de las relaciones objetivas entre las posiciones en el campo de producción, y entre los productores que las ocupan, y la estructura de las relaciones objetivas entre las tomas de posición en el espacio de las obras. Pertrechada con la hipótesis de la homología entre ambas estructuras, la investigación puede, instaurando un vaivén entre los dos espacios y entre las informaciones idénticas que se plantean en ellos bajo apariencias diferentes, acumular la información que transmiten a la vez las obras leídas en sus interrelaciones y las propiedades de los agentes, o de sus posiciones, también ellas aprendidas en sus relaciones objetivas. Una estrategia estilística de esta índole puede así facilitar el punto de partida de una investigación sobre la trayectoria de su autor y tal información biográfica incitar a leer de otro modo una determinada particularidad formal de la obra o cual otra propiedad de su estructura. El principio del cambio de las obras reside en el campo de producción cultural, con mayor precisión, en las luchas entre agentes e instituciones cuyas estrategias dependen del interés que tengan, en función de la posición que ocupan en el reparto de capital específico, institucionalizado o no, en conservar o transformar la estructura de ese reparto, por lo tanto en perpetuar o en subvertir las convenciones vigentes. Pero los envites de la lucha entre los dominantes y los pretendientes, entre los ortodoxos y los herejes, y el contenido mismo de las estrategias a las que pueden recurrir con el propósito de que prosperen sus intereses, dependen del espacio de las tomas de posición ya efectuadas, que, al funcionar como problemática, tiende a definir el espacio de las tomas de posición posibles, y a orientar así la búsqueda de las soluciones y, por consiguiente, la evolución de la producción. Y por otro lado, por muy grande que sea la autonomía del campo, las posibilidades de éxito de las estrategias de conservación y de subversión dependen siempre en parte de los refuerzos que uno u otro campo sea capaz de encontrar en fuerzas externas, por ejemplo, clientelas nuevas. Las transformaciones radicales del espacio de las tomas de posición, las revoluciones literarias o artísticas, solo pueden resultar de transformaciones de las relaciones de fuerza constitutivas del espacio de las posiciones que a su vez se han hecho posibles gracias a la concurrencia de las intenciones subversivas de una fracción de los productores y de las expectativas de una fracción del público, interno y externo, por lo tanto gracias a una transformación de las relaciones entre el campo intelectual y el campo del poder. Cuando un nuevo grupo literario o artístico se impone en el campo,
todo el espacio de las posiciones y el espacio de los posibles correspondientes, por lo tanto toda la problemática, se encuentran modificados. Con su acceso a la existencia, es decir, a la diferencia, el universo de las opciones posibles resulta transformado, ya que las producciones hasta entonces dominantes podían, por ejemplo, ser remitidas al estatuto de producto descalificado o clásico. El espacio de los posibles. La relación entre las posiciones y las tomas de posición nada tiene que ver con una relación de determinación mecánica. Entre unas y otras se interpone, en cierto modo, el espacio de los posibles, es decir, el espacio de las tomas de posición realmente efectuadas tal como se presenta cuando es percibido a través de las categorías de percepción constitutivas de un habitus determinado, es decir, como un espacio orientado y portador de las tomas de posición que se anuncian en él como potencialidades objetivas, cosas, por hacer, movimientos por lanzar, revistas por crear, adversarios por combatir, tomas de posición establecidas por superar, etc. Para captar el efecto del espacio de los posibles, que actúa como revelador de las disposiciones, basta, procediendo del mismo modo que los lógicos que admiten que cada individuo tiene sus contrapartidas. En otros mundos posibles bajo la forma del conjunto de los hombres que habría existido si el mundo hubiese sido diferente, con imaginar lo que habrían podido ser los barcos, Flaubert o Zola si hubieran encontrado en otro estado del campo una ocasión diferente para desarrollar sus disposiciones. Eso es lo que se suele hacer espontáneamente cuando, a propósito de una obra de música antigua, uno se pregunta si no es más lógico emplear el clavecín, instrumento para el que fue concebida, o sustituirlo por un piano porque la contrapartidas del autor que hubiese compuesto en un mundo en el que hubiese existido este instrumento habría empleado el piano, sabiendo perfectamente que, componiendo para ese instrumento, ese compositor posible sin duda no habría actualizado de la misma manera sus intenciones, que a su vez habrían sido otras. La herencia acumulada por la labor colectiva se presenta así a cada agente como un espacio de posibles, es decir, como un conjunto de imposiciones probables que son la condición y la contrapartida de un conjunto circunscrito de usos posibles. Hay que recordar, para quienes suelen pensar por alternativas sencillas, que en estas materias la libertad absoluta, que los partidarios de la espontaneidad creadora exaltan, solo es propia de los ingenuos y los ignorantes. Es lo mismo que entrar en un campo producción cultural, desembolsando un derecho de entrada que consiste esencialmente en la adquisición de un código específico de comportamiento y de expresión, y descubrir el universo finito de las libertades bajo imposiciones y de las potencialidades objetivas que éste propone, problemas por resolver, posibilidades estilísticas o temáticas por explotar, contradicciones por superar, incluso rupturas revolucionarias por efectuar. Para que las osadías de la búsqueda innovadora o revolucionaria tengan posibilidades de ser concebidas, tienen que existir en estado potencial en el seno del sistema de posibilidades ya realizadas, en forma de lagunas estructurales que parecen estar esperando y pidiendo ser colmadas, en forma de direcciones potenciales de desarrollo, en forma de vías posibles de búsqueda. Más aún, hace falta que tengan posibilidades de ser recibidas, es decir, aceptadas y reconocidas como razonables, por lo menos por un reducido número de personas, aquellas mismas sin duda que habrían podido concebirlas. De igual modo que los gustos, realizados, de los consumidores están en parte determinados por el estado de la oferta, de tal modo que, como ha puesto de manifiesto Haskell, todo cambio importante de la naturaleza y del número de las obras ofertadas contribuye a determinar un cambio de las preferencias manifestadas. De igual modo, todo acto de producción depende en parte del estado del espacio de las producciones posibles que se abre concretamente a la percepción bajo la forma de alternativas prácticas entre proyectos concurrentes y más o menos, completamente incompatibles, nombres propios o conceptos endismo, al constituir debido a ello cada uno de esos objetos un cuestionamiento para los defensores de todos los demás. Este espacio de los posibles se impone a todos los que han interiorizado la lógica y la necesidad del campo como una especie de trascendental histórico, un sistema de categorías sociales, de percepción y valoración, de condiciones sociales de posibilidad y legitimidad que, como los conceptos de géneros, de escuelas, de maneras, de formas, definen y delimitan el universo de lo pensable y de lo impensable, es decir, a la vez el universo finito de las potencialidades susceptibles de ser pensadas y realizadas en el momento considerado libertad y el sistema de imposiciones dentro del cual se determina lo que hay que hacer y que pensar en necesidad. No hay nouveau roman para Diderot, por mucho que Rob Roeder pueda, mediante una proyección anacrónica de su espacio de los posibles,
encontrar una anticipación de este movimiento en Jack el Fatalista. No hay nouveau roman para Diderot, por mucho que Rob Roeder pueda, mediante una proyección anacrónica de su espacio de los posibles, encontrar una anticipación de este movimiento en Jack el Fatalista. Debido a que el sistema de esquemas de pensamiento que es en parte fruto de la interiorización de las oposiciones constitutivas de la estructura del campo es común al conjunto de participantes y también a una parte más o menos amplia del público, especialmente bajo forma de oposiciones que funcionan como principios de visión y de división, de marcaje, de desglose y de enmarcado, proporciona una forma de objetividad dotada de la necesidad trascendente de las evidencias compartidas, es decir, admitidas universalmente, dentro de los límites del campo, como evidentes. Es indudable que, por lo menos en el sector de la producción para productores, y sin duda más allá, el interés propiamente estilístico o temático de tal o cual elección y todos los envites puros, es decir, puramente internos, de la búsqueda propiamente estética, o, en otros ámbitos, científica, enmascaran para aquellos que llevan a cabo esas elecciones los beneficios materiales o simbólicos que les están asociados, por lo menos a largo plazo, y que tan solo excepcionalmente se presentan como tales, en la lógica del cálculo cínico. Los esquemas de percepción y de valoración específicos que estructuran la percepción del juego y de los envites y que reproducen en su lógica propia las divisiones fundamentales del espacio de las posiciones. Por ejemplo, arte, puro, /diagonal arte, comercial, bohemio, /diagonal, burgués, rive gauche, rive droite, etc. O también la división en géneros, determinan las posiciones que se presentan como aceptables o atractivas, en la lógica de la vocación, o por el contrario como imposibles, inaccesibles o inaceptables. Ocurre más o menos lo mismo con las disciplinas universitarias o las especialidades científicas. No cabe dar razón completa de la correspondencia, sorprendentemente estrecha, que se establece en un momento determinado entre el espacio de las posiciones y el espacio de las disposiciones de aquellos que las ocupan si no es teniendo en cuenta a la vez lo que son en ese momento y también en los diferentes giros críticos de cada una de las carreras artísticas, etc., el espacio de las posibilidades ofrecidas, es decir, los diferentes géneros, escuelas, estilos, formas, maneras, temas, etc., consideradas tanto en su lógica interna como en el valor social que se atribuye a cada una de ellas debido a su posición en el espacio correspondiente, y las categorías de percepción y de valoración socialmente constituidas que los diferentes agentes o clases de agentes le aplican. Así, la poesía tal como se presenta ante un joven pretendiente de la década de 1880 no es lo que era en 1830, ni siquiera en 1848, y mucho menos aún lo que será en 1980. Es en primer lugar una posición elevada en la jerarquía de los oficios literarios, que proporciona a sus ocupantes, debido a una especie de efecto de casta, la seguridad, por lo menos subjetiva, de una superioridad de esencia respecto a todos los demás escritores, ya que el último de los poetas, especialmente simbolistas, se percibe como superior al primero de los novelistas, naturalistas, también es un conjunto de figuras ejemplares Lamartine, Hugo, Gautier, etc., que han contribuido a componer y a imponer el personaje y el papel, y cuyas obras y sus presupuestos, la identificación romántica de la poesía con el lirismo por ejemplo, definen las referencias respecto a las cuales todos deberán situarse. Son representaciones normativas la del artista apuro, indiferente al éxito y a los veredictos del mercado y mecanismos que, con sus sanciones, los apoyan y les dan una eficacia real. Por último, el estado de posibilidades estilísticas, el desgaste del alejandrino, las audacias métricas de la generación romántica ya banalizadas, etc., orientan la búsqueda de formas nuevas. Sería del todo injusto y vano tratar de recusar esta exigencia de reconstitución aduciendo el hecho, poco discutible, de que resulta difícil de llevar a cabo en la práctica. El progreso científico puede consistir, en algunos casos, en determinar los presupuestos y los requerimientos de principio que plantean implícitamente los trabajos irreprochables por irreflexivos de la ciencia normal y en presentar programas para tratar de resolver las cuestiones que la investigación corriente considera resueltas, a falta sencillamente de plantearlas. De hecho, si uno permanece atento, no le faltan testimonios de las representaciones del espacio de los posibles. Por ejemplo, la imagen de los grandes precursores respecto a los cuales uno se piensa y se define, como las figuras complementarias de Taine y Renan para tal generación de novelistas y de investigadores, o los personajes antagónicos de Mallarmé y Verlaine para toda una generación de poetas. Más sencillamente,
La representación exaltada del oficio de escritor o de artista puede orientar las aspiraciones de toda una época. La nueva generación literaria crecía absolutamente impregnada del espíritu de 1830. Los versos de Hugo y de Musset, los dramas de Alejandro Dumas y de Alfred de Vigny circulaban por los colegios. Pese a la hostilidad de la universidad, un número infinito de novelas de la Edad Media, de confesiones a la sombra de los pupitres se componían líricas, de versos desesperados. Y también hay que citar ese extracto de Manette Salomón donde los Goncourt sugieren que lo que atrae y fascina en la profesión de artista es menos el arte en sí que la vida de artista, según una lógica que se observa hoy en día en la difusión diferencial de la figura del intelectual. En el fondo, a Anatole le llamaba menos el arte de lo que le atraía a la vida de artista. Soñaba con un taller. Aspiraba a ello con la imaginación del colegio y el apetito de su naturaleza. Lo que veía eran esos horizontes de la bohemia que hechizan vistos de lejos, la novela de la miseria, el vivir sin vínculo ni regla, la libertad, la indisciplina, la vida desordenada, el azar, la aventura, lo imprevisto de todos los días, la liberación de la casa formal y ordenada, el sálvese quien pueda de la familia y del aburrimiento de los domingos, la burla del burgués, toda la desconocida voluptuosidad del modelo de mujer, el trabajo que no da quebraderos de cabeza, el derecho a disfrazarse todo el año, una especie de carnaval eterno. Tales eran las imágenes y las tentaciones que surgían para el de la carrera rigurosa y severa del arte. Si estas informaciones, y tantas otras iguales, de las que los textos rebosan, no se leen como tales, es porque la disposición literaria tiende a desrealizar y a deshistorizar todo lo que evoca realidades sociales. Este tratamiento neutralizante reduce al estatuto de anécdotas obligadas de la infancia y la adolescencia literarias testimonios auténticos sobre la experiencia de un medio y de una época o sobre instituciones históricas o salones, cenáculos, bohemia, etc., e inhibe el asombro que deberían suscitar. Así, el campo de las tomas de posición posibles se presenta en el sentido de la inversión y de la colocación bajo la forma de una determinada estructura de probabilidades, de beneficios o de pérdidas probables, tanto en el plano material como en el plano simbólico. Pero esta estructura comporta siempre una parte de indeterminación relacionada especialmente con el hecho de que, sobre todo en un campo tan poco institucionalizado, los agentes, por muy estrictas que sean las necesidades inscritas en su posición, disponen siempre de un margen objetivo de libertad, que pueden o no captar según sus disposiciones subjetivas, y que esas libertades se suman en el juego de billar de las interacciones estructuradas, reservando así un lugar, sobre todo en los periodos de crisis, para estrategias capaces de subvertir la distribución establecida de las posibilidades y de los beneficios aprovechando el margen de maniobra disponible. Ello significa que las lagunas estructurales de un sistema de posibles que sin duda jamás se plantea como tal en la experiencia subjetiva de los agentes, contrariamente a lo que podría hacer creer la reconstrucción ex post, no pueden ser colmadas recurriendo a la virtud mágica de una especie de tendencia del sistema a la autorrealización, la llamada que encierran solo la oyen quienes, debido a su posición en el campo, a su habitus y a la relación, con frecuencia de discordancia, entre ambos, son lo suficientemente libres respecto a las imposiciones inscritas en la estructura para estar en disposición de aprender como asunto propio una virtualidad que, en un sentido, solo existe para ellos. Lo que confiere a su empresa, a posteriori, las apariencias de la predestinación. Si te sirvió para tus estudios, dale a me gusta y suscríbete para no perderte el próximo texto. Y si tienes algún autor en mente que deba convertir a este formato, envíalo en los comentarios.